Y hoy estamos aquí para celebrar, ¿verdad? El acontecimiento más glorioso de la historia, que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay ningún dato bíblico ni histórico que Jesucristo haya resucitado el 21 de abril, pero resucitó, eso es lo importante. Y estamos aquí para celebrar. Y yo he titulado el mensaje de hoy, el poder de su resurrección. De eso vamos a estar hablando en este día, el poder de su resurrección. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros hermanos y amigos que nos están mirando allá en sus hogares. Quiero desearles que la gracia del Señor esté con ustedes, también celebrando este momento crucial en la historia que marcó la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy se celebra en todo el mundo, bueno, quizás en todo el mundo, habrá en algunos lugares, quizás que como lugares musulmanes que no creen en la resurrección de Cristo, quizás no, pero casi en todo el mundo se celebra este acontecimiento glorioso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es la base, así dice la Biblia, es la base de nuestra predicación y es el fundamento de nuestra fe. El apóstol Pablo le dice a los corintios, dice: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero la Biblia nos da testimonio de que Cristo resucitó tal y como Él lo había dicho. Él se levantó vivo, venciendo la muerte, venciendo al diablo, venciendo los principados, venciendo las potestades del infierno. Jesús se levantó vivo para que usted y yo pudiéramos tener victoria en Él. Amén. Y este día vamos a celebrar, o estamos celebrando, ese acontecimiento glorioso y trascendental de la historia. Así es como el evangelista Lucas narra el incidente, aquel incidente. Yo me estoy escuchando por ahí en algún lugar. Así como el evangelista Lucas narra este glorioso incidente ahí en el evangelio de Lucas capítulo 24, los primeros 6 versículos, dice la palabra del Señor: en el primer día de la semana, que es el domingo, ¿verdad? Un día como hoy, el primer día. Y aquí está la primera respuesta para aquellos que dicen: ¿por qué es que no guardan el sábado sino el domingo? Porque hay por lo menos 5 asuntos contundentes del reino de Dios que hicieron que los padres de la iglesia y los apóstoles aún determinaran que el primer día de la semana era el día del Señor. Y ese no es el tema de hoy, no vamos a tocar ese tema ahora, pero dice Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro con las especias aromáticas que ellas habían preparado para ungir al Señor. Y cuando llegaron al sepulcro, hallaron que la piedra que cubría el sepulcro o que tapaba el sepulcro había sido quitada. Y al entrar, dice que entraron al sepulcro, se dieron cuenta que Jesús no estaba allí, no estaba allí el maestro. Y mientras ellas estaban pensando y preocupadas qué habría pasado, se les presentaron 2 varones con ropas resplandecientes y asustadas se postraron sobre sus rostros. Pero ellos le dijeron, oiga, aquí está el mensaje. Ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que Él os dijo cuando aún estaba con ustedes en Galilea. Es impresionante
eh, ver cómo muchos se preparan para celebrar este día o esta temporada. Usted y yo somos testigos de las preparaciones que el mundo hace en este tiempo. Unos ven la temporada de Semana Santa, como se le llama, o este día de domingo de resurrección. Uno lo ven como una buena oportunidad para irse de vacación, para irse a divertir, a borracheras, a orgías y a todo lo demás. Otros ven esta ocasión, mire qué tremendo, podríamos decir, ignorancia, que este día justamente hay una gran cantidad de personas que no están celebrando la resurrección de Cristo. Ellos están celebrando a la coneja. Hágame usted el favor, que tiene que ver la coneja con la resurrección de Cristo. Aunque usted no lo crea, hay iglesias, hay muchos creyentes que este día celebran a la coneja. Y lo digo con claridad porque cada año nosotros recibimos una carta allí en nuestro buzón de una de las iglesias grandes de aquí, pidiéndonos una donación para comprar huevos para los niños, ¿verdad? Para celebrar la coneja. Y siempre le mandamos decir que nosotros no celebramos la coneja, que lo que celebramos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso me da autoridad para decir que, hermanos, es triste ver que hay no solamente la gente de afuera, sino gente de iglesia, este día lo ocupa como para celebrar cosas carnales o para satisfacer sus deseos carnales, celebrando la coneja, pero no la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También están los que se refugian en la religión. En este tiempo hay muchos que se refugian en la religión, van a una iglesia para adorar a un Cristo muerto que todavía está allí colgado en una cruz. Pero la Biblia, hermanos, es enfática de que Jesucristo no está en una tumba. Él se levantó vivo, triunfante, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo el diablo. Y dice la Biblia que Él se sentó a la diestra del Padre a interceder por usted y por mí. Denle ese aplauso de alabanza a Jesucristo. El mensaje de los ángeles, si pudiéramos llamarle así, o de estos personajes con vestiduras resplandecientes a las mujeres fue: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis al que vive allí entre los huevos de la coneja? ¿Por qué buscáis al que vive allí en una imagen quizás colgada en una cruz? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y dijeron los ángeles: no está aquí, ha resucitado tal y como Él lo había dicho. Ahora, es por la resurrección de Jesús que usted y yo podemos vivir en victoria, que podemos vivir la vida cristiana triunfantes, porque es el poder de la resurrección de Jesús que nos tiene en pie todavía celebrando la grandeza y el amor del Señor. Esto es lo que hace la marcada diferencia entre el cristianismo y las sectas o las religiones del mundo, ¿verdad? Los líderes de las religiones del mundo, ellos murieron y sus cuerpos se pudrieron en la tumba. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él murió, pero al tercer día dice la Biblia que Él se levantó vivo con un cuerpo glorificado. Oiga esto por favor, no con otro cuerpo, con el mismo, pero glorificado. Era el mismo, porque cuando aquel Tomás incrédulo no quería creer que Jesús estaba vivo, Jesús se presentó y le enseñó las marcas en sus manos, le enseñó el costado donde lo habían traspasado. Se levanta vivo, triunfante, como un testimonio de que a través de esa victoria que Él había tenido, todos aquellos que creemos en Él podemos vivir en victoria. Es por la resurrección de Cristo que estamos reunidos hoy
y disfrutando de este ambiente tan maravilloso. Permítame presentarle este día, presentarle algunos aspectos que son contundentes, trascendentales acerca de la resurrección de Cristo. Y el primer aspecto, el primer asunto del que yo quiero hablar, que sucedió justo después de la resurrección de Cristo, bueno, es la tumba vacía. Aunque tal vez nosotros lo miramos así, como no logramos entender la profundidad de lo que significa esto, pero para los que estuvieron cerca de Jesús en el momento cuando Él se levantó, fue algo espectacular, algo, hermano, que conmovió tanto que los principales sacerdotes, ellos quisieron negar la resurrección de Jesús. Hicieron mil y un inventos para decir, bueno, vinieron los discípulos de noche, se lo robaron, se lo llevaron, etcétera, etcétera. Trataron de desmentir que Jesús estaba vivo, pero Jesús se presenta vivo. Dice la Biblia que por 40 días Jesús estaba con sus discípulos, enseñándoles, hablándoles del reino, enseñándoles que Él era, que no era alguien más, para dar testimonio de que la resurrección es un hecho trascendental y contundente. Muchos lugares en el mundo son famosos por lo que contienen, ¿verdad? Pero la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene, porque Él no está allí. Ahora mire, es impresionante esto. Cuando estaba recibiendo esta palabra de parte del Señor, me vino a la mente esto. Es impresionante que hoy en pleno siglo XXI, ir a Israel, ¿alguien aquí ha ido a Israel alguna vez? Vamos a tener que ir. Es impresionante ir a Israel, caminar por las calles, por los caminos polvorientos donde nuestro Señor Jesucristo anduvo. Estaba platicando con un amigo mío, pastor, el otro día, que él va cada año para allá. Él dice que cuando llegan, cuando suben al monte de los olivos, el guía que anda, allá hay una piedra muy hermosa en el monte, ahí en el pico del monte de los olivos. Y él me dice que el guía le dice, posiblemente puede ser algo que puede ser verdad. Posiblemente fue en esa piedra donde Jesús se sentó para dar ese gran sermón que encontramos en el capítulo 5 de Mateo. Ahora, es impresionante viajar a Tierra Santa, mirar los lugares donde Jesús anduvo, donde Jesús predicó, ir a ver la tumba, ir al Gólgota donde Él fue crucificado. Es impresionante. Pero cuando yo estaba pensando en esto, llegué a la realidad que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en ese mismo lugar donde Jesús caminó, donde Jesús hizo milagros, donde Jesús caminó sobre el agua, donde Él resucitó, en ese mismo lugar, en pleno siglo XXI, te pueden torturar y hasta te pueden matar por hablar del glorioso evangelio de Cristo. Qué ironía. Yo estaba mirando el otro día un video de unos misioneros evangelistas que fueron a predicar a Jerusalén. Y los rabinos, los que andan la copita esa arriba, ellos los escupían, los insultaban, los golpeaban, porque no querían escuchar de Jesús. Qué interesante. Pero a mí me llama la atención que ellos están interesados por conocer los lugares donde Jesús estuvo, donde predicó, donde hizo milagros, pero no les importa en lo mínimo lo que Jesús, o a dónde Jesús está actualmente y qué está haciendo en este día. Entonces, lo primero que yo quiero dejar con ustedes hoy es identificar y descubrir en dónde Jesús está hoy y qué está haciendo. Y quiero decirle que Jesús está aquí hoy. Lo podemos no solamente creer por la palabra, lo podemos creer porque estamos sintiendo su presencia. Estoy sintiendo la presencia de Dios en este lugar y sé, porque sé que Él está aquí. Y si Jesús está aquí, un milagro, una proeza, lo que usted esté esperando, eso puede suceder en su vida. Ahora, ¿por qué ellos se comportan así? Porque ellos no conocen el poder del Cristo
resucitado. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo no soy nada para juzgar a nadie. Simplemente le estoy diciendo que los que celebran la coneja, ellos no conocen el Cristo resucitado. Y no me importa que estén en una iglesia, que sean ministros, que sean quien sea. Si ellos todavía están celebrando algo que no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo, ellos no le conocen. Y punto. No conocen el poder del Cristo resucitado. La gente allá en Israel, hermanos, que va y conoce los lugares, se disfruta, pero cuando ellos vienen enemigos del evangelio siempre. Ellos no le conocen. Manantial de amor, si algo es trágico en la vida nuestra, es tener toda la información necesaria del Cristo resucitado, pero no conocerle a Él. ¿Me estoy explicando aquí? Podemos tener toda la información, porque mira, aquí está en la Biblia. Aquí podemos tener toda la información del Cristo resucitado. Aquí podemos tener toda la información relevante de lo que usted y yo necesitamos saber acerca de ese Cristo maravilloso que se levantó al tercer día de la tumba y sin embargo no conocerlo. La pasión más grande en mi vida. Tengo muchas pasiones, ya le platiqué la vez pasada. Tengo muchas pasiones en mi corazón. Y algunos dijeron, oh my God, el pastor. Sí, yo. Usted también. Y yo les platicaba que una de mis pasiones es ver que ustedes estén bien. Que ustedes estén creciendo espiritualmente, que su familia esté bien. Verlos felices, ver que tienen un buen matrimonio, que sus hijos están triunfando. Eso es una pasión. Otra pasión para mí es tener un buen matrimonio, ver que mi esposa está bien, que mis hijos están bien. Otra pasión para mí es que el ministerio vaya creciendo, que las almas estén salvando. Esas son pasiones que están en mi vida. Pero hay una pasión que está por encima de todas y es conocerlo a Él cada día. Porque de nada me serviría poder tocar a otras personas, bendecir a otras personas. Si yo no le conozco, yo soy un cero a la izquierda delante de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: no vaya a ser que siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Así que, mis amados, lo primero que quiero dejarles a ustedes en este día: procure cada día conocer a Cristo de una manera más profunda y personal. Que podamos conocerlo no por la historia de otros, sino por nuestra propia historia con Él. La gente se esfuerza en estos lugares, o digo en este tiempo, por conocer los lugares donde Jesús estuvo, pero no hacen nada por conocerlo a Él, por saber dónde está Él en este tiempo, haciendo milagros, haciendo proezas, haciendo maravillas. La tumba vacía de Jesús es el testimonio vivo del poder de su resurrección. Pero oiga esto, por favor: la tumba vacía de Jesús también es la garantía para usted y para mí de una vida de victoria. Gracias por ese entusiasmo. La tumba vacía de Jesús es la garantía de que usted y yo podemos tener victoria. Dice Romanos 8:11: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Si hay algo que usted y yo sabemos que está muerto, que está a punto de morir, este día yo quiero dejarle esta palabra: tenemos el poder del Cristo resucitado con nosotros. Cualquier cosa que usted pueda identificar, puede ser en su matrimonio, puede ser en un negocio, puede ser en su salud, puede ser en cualquier ámbito, en lo espiritual. Todo aquello que usted identifique que está a punto de morir o muerto ya, tenemos el poder de la resurrección con nosotros, porque dice el apóstol Pablo que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos está con nosotros o en nosotros, ese espíritu también puede vivificar nuestros cuerpos mortales. Así que la tumba vacía de Jesús es el testimonio vivo de que Él está triunfante y vivo en este tiempo, pero también es la garantía de que usted y yo podemos vivir
en victoria. Y el segundo aspecto, o el segundo asunto que sucede justo después de la resurrección de Cristo, es la gran comisión, de la que casi ya nunca se habla hoy, ¿verdad? Ya no se habla mucho de la gran comisión. Jesús, dice la Biblia, que estuvo 3 años y medio con sus apóstoles, con sus discípulos, enseñándoles todos los asuntos relacionados al reino. Pero me llama la atención que durante este tiempo Jesús no les encomienda así una comisión seria o definida a los apóstoles. Los prepara, los enseña, los capacita, pero no es sino hasta después que Él resucita que Jesús les da a los apóstoles la tarea, la honorable tarea más hermosa de toda su vida. Fue hasta después de la resurrección que Él les encarga a los apóstoles, a los discípulos, la tarea de predicar el evangelio del reino. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que es el poder de la resurrección. Oiga esto, por favor, mírenme acá. Es el poder de la resurrección de Cristo la que nos habilita para predicar el evangelio, para hacer la obra de Dios con denuedo y con efectividad. No son los conocimientos humanos, no son los títulos académicos, no son las habilidades personales, no es nada de esas cosas. Son buenas, sí, pero no se trata de eso. Lo que nos habilita para predicar el glorioso evangelio de Cristo es el poder de su resurrección. Fue después de su resurrección cuando Jesús se presenta vivo. Mateo 28, 18, se presenta ante los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y oiga esto usted: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No se le hace eso maravilloso? Saber que Jesús está con usted cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Cuando entendemos lo que está pasando, pero también cuando no lo entendemos. Él está allí porque Él lo ha prometido en su palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El capítulo 1 de Hechos registra que Jesús, después de resucitado, 40 días está enseñando a sus discípulos, hablándoles acerca de las cosas que ellos debían hacer. Le estoy hablando aquí de una manera clara y contundente las marcas que deben de haber en un apóstol de Cristo. Primero, ellos anduvieron 3 años y medio con Jesús, predicando, enseñando y viendo lo que Jesús hacía. La segunda marca, después de resucitado, ellos estuvieron con Él, comieron con Él, lo abrazaron. Por 40 días estuvo enseñándoles todos los asuntos relevantes al reino de Dios. Esas son las marcas de un verdadero apóstol. Y aquí Jesús les indica a ellos lo que ellos debían de hacer. Y entre estas cosas, Jesús les dice, Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice va a ser salvo o será salvo, pero los que no crean serán condenados. Pero mire, esta última parte, versículo 18, es impresionante. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo quiero que me preste su mayor atención como nunca ha escuchado a nadie en su vida, porque aquí está una palabra que quiero que la atrape en su corazón, en su espíritu. Dice Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. La pregunta que le voy a hacer es infantil, pero ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Entonces esta promesa es para usted. ¿Estamos viendo la conexión? Si usted cree la palabra del Señor, esta promesa es para usted. Vuelva con el hermano que tiene a su derecha, si quiere, dígale: es para ti. Esta promesa es para ti, porque mire, oiga lo que le voy a decir. Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Desconocer esta verdad, hermanos, ha traído caos a la iglesia de Cristo en este último tiempo. Usted se va a mirar ahora que los sanadores que andan por allá afuera le cobran para sanarlo. You better be ready with money. Le cobran para sanarlo. Yo no encuentro en ningún lugar de la Biblia que el Señor haya dicho de que tendríamos que pagar para un milagro, si Él ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ¿sabe por qué es que la gente anda detrás de gente para pagarle para un milagro? Porque ellos no conocen al Cristo resucitado. No lo conocen. Dije, no lo conocen. Porque aquí dice la Biblia claramente: y estas señales seguirán a los que creen. Si yo creo, si usted cree, esa señal, esa palabra, esa promesa es para usted y es para mí. Y aquí es donde toma sentido la vida cristiana. Porque cada uno de ustedes tiene la promesa, tiene la llenura, tiene la garantía. Si usted es un hombre y una mujer que vive de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene la autoridad también para hacer la obra de Dios. Eso no quiere decir que ande de ambulante ahí queriendo hacer las cosas a su manera. Tenemos que ser adultos y pensar en todo esto, porque hay gente que dice, bueno, yo tengo la autoridad y yo voy y lo hago. A mí no me importa, no le tengo que dar cuentas a nadie, yo lo voy a hacer. Eso es rebeldía y eso también es antibíblico, porque la Biblia tiene también los principios del reino que tenemos que respetar. Pero la promesa es para todos. Todos podemos hacer la obra del Señor. Por eso usted mira ahí en la parte de abajo de esa lista de lo que es la misión de la iglesia aquí en Manantial de Amor, es restaurar el ministerio de todos los santos. Que todos podamos entender que somos hijos de Dios, que tenemos la autoridad, que tenemos el poder para hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, el segundo asunto contundente de la resurrección de Cristo es la gran comisión, que ya casi no se habla. A mí me dijo alguien el otro día: pastor, yo admiro que ustedes andan ahí por la calle predicando. Me dice, yo no me miro en la calle predicando, porque yo creo que el Señor a mí me llamó para predicar en el púlpito. Amén, dice el diablo. No tenemos que tener un llamado especial. No tenemos que venga alguien a decirlo, no, quiero que salga. No, ya está en la Biblia. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No necesita una unción especial diferente a la que Jesús ya dijo. No necesita un manto especial. Ahora te veo a las calles a predicar. No, ya está en la Biblia. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O le cambiamos de tema? Porque tengo otro mensaje aquí. Podemos hablar de otra cosa. Mis amados, estos son los beneficios del Calvario. Y esta es la garantía de la resurrección de Cristo. Este día es el día más trascendental en la vida de todo hijo de Dios. Porque este día, un domingo como hoy, Jesucristo se levanta de la tumba, avergonzando al diablo. Dice el apóstol Pablo que Jesús avergonzó al diablo, a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero de nada hubiera servido, dice la teología, de nada hubiera servido que Cristo muriera en la cruz y fuera sepultado si Él no hubiera resucitado. Pero Jesús no solamente murió y fue sepultado, sino que Él se levantó vivo al tercer día, triunfante, y se sentó a la diestra del Padre para interceder por usted y por mí. Y esa es la garantía que tenemos los hijos de Dios, de que ese Cristo poderoso y victorioso está con nosotros.
Por último, el tercer asunto que surgió después de la resurrección es la llenura del Espíritu Santo. Y usted se da cuenta que no le estoy enseñando nada nuevo, ¿verdad? Así una revelación como las nuevas que andan ahora. No, le estoy enseñando algo que ahí está en la Biblia. La llenura del Espíritu Santo. Jesús mandó a sus discípulos esperar en Jerusalén. Esto a mí me impresiona. Yo quiero animarlo a usted para que cuando lea la Biblia, léala con la inocencia de un niño. Cuando mis hijos estaban chiquitos, a mí me gustaba leerles la Biblia o a veces los ponía a leer cuando ellos ya sabían leer, los ponía a leer la Biblia. Es lindo ver a un niño leer la Biblia, porque los niños te creen perfectamente todo lo que dice la Biblia. Todo, ellos te lo leen y si tú les dices, mira hijo, esto es para ti. Esta cartita que el Señor te dejó, este es para ti. Lo que dice allí, tú lo vas a vivir, ellos te lo creen. Ellos no les importa si lo entienden o no lo entienden, si es lógico o no es lógico. Ellos no les importa. Ellos saben que si está allí y si Dios lo dijo, eso es la verdad y lo creen. Y yo quiero animarlo para que cuando usted y yo leamos la Biblia, la leamos con inocencia, con la inocencia de un niño. Porque aquí está, hermanos, registrado todo lo que Dios quiso y quiere que usted y yo sepamos acerca de Él. La llenura del Espíritu Santo es una garantía que viene también después de la resurrección. Jesús les habló de alguna manera acerca de el Espíritu Santo cuando anduvo con Él antes de ir a la cruz. Pero fue hasta después de la resurrección cuando Jesús le mandó a sus discípulos, ya resucitado. Jesús le dijo a sus discípulos, por favor, no se vayan de Jerusalén. Eso es por favor, yo se lo añadí, ¿verdad? Pero Él no les dijo por favor. Él les ordenó, les mandó, dice la Biblia. Le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Agárrese de la banca, por favor, porque vamos a entrar a una zona de turbulencias. Y póngase el cinturón. ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? Mire que es algo que ya lo sabemos, como dice mi esposa de rechupete, ¿verdad? Es parte de la doctrina cristiana, la llenura del Espíritu Santo, pero hemos malentendido estos principios. ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? ¿Que la gente nos oiga hablar en lenguas? No. ¿Que la gente nos mire como súper espirituales? No. El propósito está claro aquí. Hechos 1:8. Jesús dice, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de la llenura del Espíritu Santo es que los creyentes, que usted y yo, podamos ser testigos eficaces de Dios. Le voy a explicar la palabra eficaz. Eficaz lo que significa es que usted va a ser testigo de Dios cuando le esté yendo bien y cuando le esté yendo de la otra manera. Usted va a ser testigo eficaz de Dios cuando usted tiene un buen trabajo o cuando no tiene nada. Usted va a ser testigo eficaz de Dios cuando tiene buena salud o cuando el doctor dijo que se va a morir. Usted va a ser testigo eficaz de Dios cuando las cosas están bien en casa o cuando no están bien. Estoy hablando en español aquí. Dice, y me seréis testigos. ¿Por qué le dije que se preparara para esta turbulencia? Porque hay una gran cantidad de ministros, creyentes, que tienen un ministerio,
que predican, que enseñan, que hacen cosas, que tocan en la alabanza, que hacen cualquier cosa ministerial, pero no son llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la peor tragedia que nos puede pasar como hijos de Dios es querer hacer la obra de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, Jesús durante los 3 años que estuvo con los discípulos, no les dio semejante tarea de predicar, de echar fuera demonios, de sanar. No, simplemente los anduvo con ellos enseñándoles. Ellos miraron todo lo que Él hizo. Pero fue hasta después de la resurrección cuando Él les dijo: ustedes también tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y oiga la orden, le dijo: no se vayan, no salgan de Jerusalén. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? No hagan nada, no hagan nada. No salgan a predicar, no salgan a sanar enfermos, no salgan a echar fuera demonios, no hagan nada hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos amados, usted y yo tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo y pedírsela a Dios, más que pedirle una casa, más que pedirle un carro, más que pedirle una buena familia, más que pedirle un buen trabajo. Pídale que lo llenen con el Espíritu Santo, porque solamente la llenura del Espíritu Santo nos va a permitir ser testigos eficaces del Cristo resucitado. Cuando un creyente no es lleno del Espíritu Santo, en la primera turbulencia suelta el grito y dice: esto no es para mí. Ya no viene a la iglesia. Se esconde, se queda o se cambia de lugar, porque el dunamis, el poder de Dios, que es el que nos da la habilidad para hacer la obra del Señor, no está allí. ¿Estamos entendiendo? ¿Me está siguiendo usted? Necesitamos, todos los creyentes necesitamos urgentemente ser llenos del Espíritu Santo, pero los ministros en especial. Si usted es un ministro, si usted es un hombre o una mujer de Dios que anhela el ministerio, o que tiene un ministerio y no es lleno del Espíritu Santo, no es bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene que pedirlo con lágrimas. Usted tiene que pedirlo desesperadamente. Pídaselo al Señor, así como le pide el oxígeno cada día. Así como le dije: Señor, si dejo de respirar me muero. Espiritualmente, si dejamos de ser llenos del Espíritu Santo, también nos morimos. Nos morimos igual. ¿Por qué? Porque es solamente el Espíritu Santo el que nos da la habilidad para poder sobrevivir todos los ataques del enemigo en contra de la iglesia. Hermanos, sin el Espíritu Santo no serviríamos para nada en el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense allí, quédense. No es una opción. Ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, es una urgencia, es una emergencia, es una necesidad. 10 días después de que el Señor les da la promesa a los discípulos, les dice: no se vayan de Jerusalén. 10 días, ellos esperaron 10 días. 10 días en el aposento alto, dice el capítulo 1 de Hechos. 10 días después, esos 120 que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Mire usted la conexión. Yo quiero que usted me vaya siguiendo acá. Fueron llenos. Allí nació la iglesia. Yo quiero que note usted este dato que no es un dato menor. La iglesia del Señor no nació raquítica, no nació débil, no nació pobre. La iglesia del Señor nació victoriosa, nació en una explosión del Espíritu. La Biblia dice que después de que el Espíritu Santo vino y cayó sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y lenguas de fuego se asentaron sobre sus cabezas, toda la gente que había venido, porque acuérdense que era el día de Pentecostés, era una fiesta donde todas las provincias venían a Jerusalén para adorar allí en la ciudad de Dios. Y todos ellos fueron testigos de lo que estaba pasando. Y dice la Biblia que decían: bueno, pero no son estos medos, persas, elamitas de Mesopotamia. ¿Por qué los escuchamos nosotros hablar en nuestro propio idioma las maravillas del Señor? Y allí la iglesia inicia bajo una explosión.
Pedro, el hombre que hacía unos pocos días había negado al maestro, hasta lo había maldecido, Pedro ahora se para con los otros apóstoles y predica su primer mensaje. Y 3,000 personas se convierten. Más tarde predica un segundo mensaje. 5,000 personas se convierten. Oh my God. Yo pienso que Pedro no tenía el problema que tenemos nosotros ahora. El problema de Pedro era diferente. El problema de Pedro es que no había dónde meter tanta gente. Porque Pedro tiene en un solo día una congregación de 8,000 y no tenía una casa donde meterlos. No tenía un edificio donde meterlos. Y de allí nacieron los grupos familiares. Ese no es invento de la G12, hermanos. Ese es invento de Dios, de la Biblia. Y dice la Biblia, Hechos capítulo 2 versículo 46, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de adorar a Dios juntos, de comer con sencillez de corazón, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Tiene una gran congregación, pero no tiene un edificio. Entonces dijo, pues lo voy a meter aquí en el hogar de los hermanos. Y mire, las iglesias estaban en cada casa. Oiga, yo quiero que usted eche a andar la imaginación. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el día que la iglesia, que esto está a punto de pasar, porque es parte de la profecía bíblica, el día que la iglesia vuelva a revivir o a destapar este pozo de avivamiento que fue allí en la iglesia del primer siglo, donde los creyentes salían, ni siquiera tenían que predicar, hermanos? Pedro nomás salía por las calles de Jerusalén, a lo mejor iba ahí a comprar el mandado, ¿verdad? Porque tenía esposa Pedro, aunque por ahí dicen que no. Pero no creo que no haya tenido. Si tenía suegra, tenía esposa, ¿verdad? Sí, el Señor sanó a su suegra. No le miro lógica que haya tenido suegra sin esposa. Entonces me imagino que Pedro va allí al súper de aquel tiempo, ¿verdad? A comprar su mandadito allí, sus jocotes, sus manguitos. Y de repente la gente lo ve, ay, va el apóstol Pedro. Sacaba a los enfermos, los ponían a la orilla de la calle y miraban para dónde iba la sombra. Y la sombra de Pedro empezaba a sanar enfermos. ¿Te imaginas? La gente lo seguía, decían, miren nomás la pura sombra de ese hombre está haciendo milagros, porque él anduvo con Jesús. Él está lleno del Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está dentro de él. Hermanos, esa es la iglesia del Señor. Eso es lo que el Señor va a empezar a hacer en este tiempo. Yo le decía el domingo pasado, yo estoy orando y estoy orando en serio, que el Señor nos despierte a usted y a mí y nos vuelva a llevar a esa postura cuando usted entre a un lugar y el diablo tenga que darse cuenta que hay un hombre y una mujer que ha entrado a ese supermercado, a esa oficina. Cuando usted entre con su cara en alto, porque tiene la gloria, el poder de Dios dentro de usted. No estoy hablándole de orgullo, de andar allí arrogante, petulante, como esperando que la gente abra paso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que los demonios se den cuenta de que usted tiene el poder del Cristo resucitado dentro de usted. ¿Sabe por qué es que la gente abuchea a los cristianos y los maltrata, los insulta y ni siquiera les importa? Porque no han logrado mirar lo que ellos quieren mirar en la vida de los creyentes. Gracias por ese entusiasmo. Cuando los discípulos del Señor entraban a un lugar, era una revolución, hermanos. El pueblo entero entraba en pánico. Dice la Biblia que el temor de Dios se apoderaba de toda la gente cuando lo miraban. ¿Te imaginas cuando Pedro le dice a Ananías y a Zafira, les hace una pregunta, y una simple pregunta los mata a los dos? Dice, no me lo estoy inventando, dice la Biblia literalmente que el temor de Dios se apoderó de toda la gente. Y Pedro ni siquiera iba entrando, no se daba cuenta, pero la gente, ahí viene Pedro, no digan nada, porque este no hace que le respondamos mal y nos mate también. Ese es el poder de Dios, que estaba en ellos, pero también está en nosotros.
Entonces, aquí no estoy enseñándole algo así, de una gran novedad, no. Le estoy diciendo, le estoy recordando de algo que está dentro de usted y por alguna razón a veces se nos ha olvidado. Y lo hemos dado, como lo decía ayer el pastor de Brito, nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios. Nos acostumbramos, nos decía el pastor de Brito ayer, como Abinadab. Abinadab, un sacerdote, y tiene la presencia de Dios ahí en su casa, pero se acostumbró tanto a esa presencia de Dios que jugaba canicas y a lo que fuera alrededor del arca y no le importó, por eso Dios no pudo hacer nada. Pero cuando la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios entra a la casa de Obed-edom, 90 días fueron suficientes para cambiar toda su casa. Y fuimos confrontados ayer, ¿verdad que sí? Yo fui confrontado porque nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios. Nos hemos acostumbrado. El otro día vino un ingrato aquí, mire, que me dijo: me gusta la presencia de Dios que tiene en esta casa, pero ando buscando una congregación más grande donde nadie sepa que yo estoy allí, me dijo. Y le dije: vete al casino, ahí está lleno. Allí la gente ni cuenta se va a dar. Porque la gente, hermano, se ha acostumbrado a recibir las cosas de Dios, pero sin ningún compromiso. Pero la iglesia del Señor nació bajo una explosión del Espíritu Santo. Y desde entonces la iglesia no ha cesado de predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, estos son tres aspectos vitales, contundentes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo: la tumba vacía, la gran comisión que Cristo nos dio y la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero con todo mi corazón animarlo a usted para que hoy más que nunca retomemos en serio la tarea que Dios nos ha dado de predicar el evangelio de Cristo. Ayer, bueno, hoy en la madrugada, que yo estaba hablando con el Señor de estas cosas, el Señor me hizo entender esta verdad de esta manera. Así me lo dijo, y yo hasta terminé riéndome, pero riéndome de nervioso, nervio. El Señor me dijo, así me lo dijo, se lo voy a decir literalmente, y sé que lo estamos pasando en línea. Así me lo dijo esta madrugada: ¿te imaginas si cada creyente en Tucson entendiera este principio? ¿Cómo estaría Tucson, Arizona? Estaría transformado, hermanos. Estaría transformado. Las cantinas ya los hubiéramos convertido en iglesias. Ese cochino casino ya lo hubiéramos convertido, hermanos, en un lugar de adoración donde las multitudes se reúnen para celebrar la grandeza de Dios. Pero mire cómo están los cristianos, que en vez de transformar al mundo, los cristianos están en el casino todavía jugando. Bueno, ustedes no, por eso están aquí, ¿verdad? Bueno, con el hermano que tiene a su lado y dígale: don't worry about it. Tú no eres así. Pero hay creyentes que todavía al casino. ¿Ah? ¿Cómo cree usted que estos ingratos van a convencer a alguien? Y el Señor me decía esta madrugada: ¿te imaginas que cada creyente en Tucson, no tengo el dato exacto, lo tenía, pero la iglesia va creciendo cada día, el dato exacto, cuán es la población cristiana en Tucson? Pero ya somos algunos miles en Tucson, cristianos. Y el Espíritu Santo me decía esta mañana, esta madrugada: ¿te imaginas que cada creyente entendiera esta verdad y hiciera su parte? Su parte. Si cada creyente hiciera la parte que le corresponde en el trabajo, en el supermercado, en el vecindario, en donde quiera que vayas, en la universidad, en la escuela, donde quiera, representar a Cristo de la manera como Él quiere que lo represente. ¿Se imagina cómo estaríamos? O sea, esto es lo que el Señor quiere, que volvamos otra vez a la iglesia. Pero en este tiempo hemos pensado que la gran comisión de predicar el evangelio es para los que no tienen nada que hacer. ¿Ah? Yo no sé por qué estoy hablando de estas cosas, porque ya como que les maté el gozo, ¿verdad? Como que de repente dice: no, pues yo no puedo, no tengo lugares, tengo muchas cosas que hacer. Hay que vayan ellos que no tienen nada que hacer, ¿verdad? ¿Se puede entender eso? A mí me lo han dicho. No puedo, tengo muchas cosas que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Es que mi suegra va a venir y vamos a hacer una carnita asada. Yo no puedo ir esta tarde a predicar porque
estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer y prepararme. ¿Y qué tiene que hacer? O es que no tuve chance de lavar el carro, ¿verdad? Y también el perro tengo que bañarlo porque ya tiene una semana que no se baña. Pudiéramos seguir hablando de eso. Pero la triste realidad es que hemos pensado que la tarea de predicar el evangelio es para los que no tienen nada que hacer, como quien dice, para los vagos, ¿verdad? La tarea de predicar el evangelio es para cada creyente nacido de nuevo. Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me van a ser testigos de Cristo. Hermanos amados, tomemos en serio la tarea honorable que Dios nos ha dado de predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. La tumba vacía de Jesús y la gran comisión y la llenura del Espíritu Santo son tres asuntos trascendentales que deben de estar patentes en nuestro corazón para hacer la obra del Señor. No somos un grupito aislado, no somos una religión, no somos una secta, somos la iglesia victoriosa del Señor, que tiene el poder, que tiene la autoridad dada por Dios para hacer las obras que Él hizo, porque Jesucristo mismo dijo: lo que yo hago ustedes lo van a hacer también, aún cosas mayores van a hacer, porque yo voy al Padre. Esa palabra, porque yo voy al Padre, está hablando de la resurrección. Porque Él resucitó, es que usted y yo tenemos la garantía de hacer las mismas obras que Jesús hizo y mayores aún, porque Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Sabe qué es lo triste que nos pasa a nosotros en este tiempo? Es que para hacer la obra del Señor, bueno, puedo hablar con confianza porque parece que me estoy metiendo mucha confianza aquí, ¿verdad? Puedo hablar con confianza. Y como la manera que me están mirando me están inspirando confianza, oiga esto por favor. Nosotros los cristianos, vamos a hablar así en términos familiares. Nosotros los cristianos buscamos 1001 confirmación de Dios para hacer su obra. Señor, ¿me vas a permitir que le predique aquí a mi vecino? Dame una señal. Que la señora se levante ahora con el chongo aquí por el lado. Y entonces buen día para predicarle, ¿verdad? Y le pedimos 1001 confirmación a Dios para hacer la obra. Señor, es tu voluntad que vaya a predicar a su amigo. Y usted no lo crea. Hay gente que le pide a Dios confirmación para salir a predicar a la calle, para ir a evangelizar, para ir a orar por un enfermo. Pero no le piden confirmación para las cosas que sí tienen que pedirle. Van a comprar una casa, pero no le piden, Señor, en realidad quiere que me mueva para ese barrio. Y se mueven y después de 3 semanas se dan cuenta que ese no era el barrio. Y le dicen: Señor, pero por favor, mira dónde me viniste a meter. ¿Qué? ¿Tú te metiste solo? ¿Ah? ¿Me estoy explicando? Le estamos pidiendo a Dios 1001 confirmación para hacer la obra del Señor. Aquí le va una, bien popular. Cuando de repente se le pide a alguien hacer algo para el reino de Dios, ¿qué dice? Bueno, si Dios quiere, ¿verdad? No, pues Él sí quiere, pero solo está llamando. Si Dios quiere. Eso nomás en El Salvador pasa, pero aquí yo sé que no. Él sí quiere. Lo que no queremos somos nosotros. Yo creo que mejor bueno, déjeme ver si quiero, a ver si me animo, ¿verdad? Pero Dios está esperándolo a usted. Póngase sobre sus pies, por favor. El Cristo resucitado no es un Cristo histórico, no es una historia que está plasmada en la Biblia y que está escrita y que tenemos que creer que pasó en algún lugar o en algún tiempo. El Cristo resucitado está hoy aquí con nosotros. Él está aquí y Él quiere llenarlo a usted y a mí de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos salir con denuedo a hacer la obra del Señor. Porque cuando usted va a predicar el evangelio, y oiga que dije a predicar el evangelio,
Porque cuando usted evangeliza en el trabajo, cuando usted evangeliza en la calle, en el autobús, en la escuela, en el supermercado, cuando usted evangeliza, usted está predicando el evangelio. Predicar no es solamente estar aquí detrás de este púlpito. Esto es parte de eso. Pero predicar es el trabajo que hacemos cada día, hablando con la gente, contándole la experiencia que hemos tenido con Él. Estamos predicando el evangelio. El Cristo resucitado está aquí porque nos quiere llenar, nos quiere capacitar, nos quiere bautizar con el Espíritu Santo y fuego para que podamos predicar el evangelio, para habilitarnos para predicar el evangelio con efectividad y para darnos los dones, para que podamos fluir en los dones. ¿Sabe usted que el fruto del Espíritu viene cuando usted es lleno del Espíritu Santo? No tengo el tiempo para poder desglosar eso, pero es como cuando el Espíritu Santo viene y lo llena, es como que el Espíritu Santo pone allí ese fruto en usted o en cada creyente. Entonces ese fruto está allí en nosotros. Cuando usted recibió a Cristo, cuando usted lo recibió como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo vino y lo llenó con su espíritu, con su poder, perdón. Cuando Cristo viene y lo llena con el Espíritu Santo, en ese momento el fruto del Espíritu está ahí en usted. Ahora es tarea de usted y de mí el desarrollar que esos frutos que ese fruto pueda manifestarse. Y el apóstol Pablo nos da una lista de todas las manifestaciones del fruto del Espíritu, pero también da una lista de los dones que vienen también dentro del mismo paquete de la llenura del Espíritu Santo para habilitarnos para hacer la obra del Señor. ¿Me logré explicar? Jesús, el Cristo resucitado, está aquí con nosotros hoy. Nos quiere llenar con el poder de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos fluir a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué sé yo los dones que Dios le va a dar a usted? Mire, usted no tiene que preocuparse porque alguien tiene el don suyo. Dios tiene, hermanos, infinidad de dones, tiene para todos. Y Dios nos va a usar a cada uno de la manera como Él nos quiera usar y de acuerdo también a su... ¿Sabe que Dios lo va a usar así como ustedes? A veces uno piensa cuando hay personas así muy entrometidas y dice que este loco que lo va a andar usando el Señor, ¿verdad? Estoy hablando con mucha transparencia, pero es verdad, uno dice, ¿quién lo va a andar usando este? Mira cómo es de loco y ni sabe hablar. Dios lo usa así como es. O hay un calladito que nunca dice nada, dice, no, si este ni hablar quiere. ¿Cómo lo va a usar el Señor? Me gustó como lo dijo un hermano el otro día, que dice que llegó un joven y le dijo, pastor, ¿usted cree que así me puede usar a mí? Porque yo soy muy tímido, no me gusta hablar. Y le dijo, mi hijo, si el Señor usó una burra para hablarle al profeta, o sea, Dios tiene el poder para usarlo a usted y a mí tal y como somos. Si usted es introvertido, extravertido, así como lo quise decir, Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Yo quiero en este día, antes de irnos, yo estoy sintiendo la presencia del Señor en esta mañana. Yo quiero en este día, si usted tiene anhelos, tiene pasión por ver la gloria de Dios moverse en su casa, en su vida, en su ministerio, en esta ciudad, en su familia, regálenme unos minutitos en este altar. Yo quiero orar por ustedes en este día, porque yo vengo creyendo una palabra que Dios me dijo esta mañana, y Él me dijo que Él nos va a llenar. A lo mejor usted ya es lleno del Espíritu Santo por las circunstancias, por lo que le quiera llamar, perdió el gozo, perdió la habilidad, perdió la pasión para hacer la obra del Señor. Este día vamos a ser investidos una vez más del poder del Espíritu Santo. Me regalaría unos minutitos aquí para orar juntos y pedirle a ese Cristo resucitado que nos llene una vez más, que nos bautice una vez más, que nos capacite una vez más para hacer la obra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra se defiende sola, Señor. Tu palabra tiene el poder de cambiar aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar.
He hablado tu palabra con transparencia, tal y como tú la pusiste en mi corazón. Te pido ahora, Espíritu Santo, que tú marques esta palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que este día, Señor, podamos hacer de esta palabra el estilo de nuestra vida. Señor, que la palabra que hemos escuchado hoy nos dé la pauta para entender que el poder de ese glorioso Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está con nosotros hoy, está aquí para llenarnos. Yo quiero que adore la gloria de Dios por un momentito y pídele al Espíritu Santo que lo llene, que lo abrace.